A Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Un abrazo grande, Héctor. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Bueno, sobre el sándwich no vamos a decir nada porque yo represento a las pymes y nosotros no tenemos tanta abundancia, así que... Ay, ay, ay. Dios mío. Bueno, diputado, ¿qué onda? ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer de trabajar de lunes a jueves? ¿Es real? ¿Es posible acá en Chile? Bueno, yo creo que es posible. Lo que queremos primero es reabrir un debate que ha estado congelado desde hace un par de años, que es la reducción de la jornada. La Organización Internacional del Trabajo hace años que viene diciendo que Chile tiene jornada muy extensa y la recomendación de este organismo internacional especializado en relaciones laborales es que Chile debe tender a la baja de las horas semanales trabajadas con gradualidad, con responsabilidad. Y si a eso tú le sumas el elemento hoy día que está muy en la palestra, que es el problema de salud mental. La Organización Mundial de la Salud nos dice que Chile es el cuarto país del continente con mayores problemas de salud mental, cosa que se ha visto agravada durante esta pandemia por razones obvias, ¿verdad? Una vez que superemos la pandemia del COVID-19, se nos va a venir encima la pandemia de la salud mental. Y cuando tú tienes, ¿verdad?, jornadas demasiado extensas, pocos tiempos de descanso, pocos tiempos libres para la recreación, no se compatibiliza bien el trabajo con la familia, con la vida personal, con el deporte, la cultura, obviamente que eso genera problemas de mala calidad de vida, y cuando hay mala calidad y malas condiciones de vida, eso evidentemente que también incide en cierta manera en los ambientes laborales y en la productividad. Yo creo que si hacemos un cambio legislativo que sea gradual, que sea responsable, que sea con diálogo social, incluyendo a todos los actores, ¿verdad?, que permita ir aplicando ciertos mecanismos, primero de rebaja de jornada y segundo también de flexibilidad o adaptabilidad, ¿verdad?, que también las partes puedan ir viendo cómo distribuyen de mejor manera, de la manera que más se adecue, ¿verdad?, a la respectiva empresa, a la respectiva relación laboral. Yo creo que eso se puede transformar en el mediano, en el largo plazo, en un círculo virtuoso que termine no solamente mejorando sustancialmente las condiciones de vida de la gente, sino que también mejorando los ambientes laborales y, por tanto, espero que también la productividad y la economía. Y desde el punto de vista de ustedes, Héctor Sandoval, como las micro, las pequeñas, las medianas empresas, ¿es correcto, es viable o es imposible? ¿Cuál es la posición de ustedes? Mire, Rodrigo, uno a lo mejor podría compartir el razonamiento del diputado Soto, pero yo creo que en la política, en la administración, uno se tiene que ubicar en el tiempo y en el espacio que se está viviendo. Creemos que es el peor minuto para discutir esto. Si ya fue complejo lo de las 40 horas, que fue un proyecto que quedó a mitad de camino, hoy día con las necesidades que estamos teniendo, con lo endeudado que va a quedar el Estado respecto a la ayuda que ha sido necesario entregar producto de esta pandemia, creo que es el peor minuto para pensar en trabajar menos, porque lo que necesitamos es trabajar mucho más para sacar adelante el país, y también cuando está considerado dentro de esas 38 horas el horario, una hora de colación. Por lo tanto, vamos a terminar trabajando 31, 32 horas y más encima distribuida en 4 días de la semana. Eso simplemente tira de espalda a las pymes que ya están bastante alicaídas. Por lo tanto, no podemos compartirlo bajo ningún aspecto ahora que se demoran en los traslados, que los trabajos están muy lejos en la región metropolitana. Eso es una realidad, que tenemos un problema de enfermedades mentales o psicológicos hoy día por todo esto. Bueno, en eso están los trabajadores y también están las pymes, y debiésemos pensar en el contexto general, pero también tenemos que pensar que tenemos trabajadores en todo el país y pymes en todo el país, y las horas de traslado en regiones no son las mismas, tampoco la calidad de vida, me refiero a la tranquilidad. No sé si, no estoy hablando de lo económico, pero nosotros sería ir pensando seriamente en cerrar, porque no hay nada que hacer. Déjame preguntarle eso, Héctor, a Raúl de inmediato. Incluso el proyecto es reducir a 40 horas, incluso después a 38 horas. ¿Qué mirada y con qué respeto ven esta posición, diputado Soto, respecto a lo que menciona Héctor, que para ellos es imposible, considerando una frase textual que él dice que ahora hay que trabajar, considerando el golpe duro que han tenido? O sea, una reducción de horas y de días para ellos sería tremendamente duro.
No, la verdad que lo veo y lo escucho con mucho respeto y con mucha empatía. Nosotros cuando decimos que queremos hacer un cambio responsable, no estamos pensando en aplicar un cambio legislativo de un día para otro, a rajatabla, obligatorio para todos, muy por el contrario. Primero, cualquier cambio en materia laboral debe ser en base al diálogo social. Hay que sentar, ¿verdad?, en la Comisión de Trabajo a las pymes, a los grandes empleadores, a los trabajadores organizados, al gobierno y tratar de buscar un consenso. Y dentro de ese consenso, lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es justamente hacer un proceso que sea gradual. Cuando las cosas se hacen bien, incluso mejora los índices de empleo y mejora la productividad según datos que nos entrega la propia Organización Internacional del Trabajo. Yo sé, yo he estado del lado de las pymes durante esta pandemia, nos costó 1 año, 4 meses que el gobierno entendiera que no solamente había que apoyarlos con crédito a través del FOGAPE, sino que también con subsidio directo, y se está empezando a postular a partir de ayer al bono alivio pyme, cosa muy positiva y que espero además que se mantenga. Diputado, y cuando me habla usted de manera gradual, ¿qué significa eso? Mire, hay distintas maneras de hacer la gradualidad. Primero, el proyecto contempla que la rebaja de la jornada laboral es gradual a 5 años. El primer año a 40 horas y después gradualmente hasta llegar a 38. Segundo, el tema del 4x3 no es obligatorio, es optativo. Usted la jornada laboral la podrá distribuir en 4, 5 o 6 días dependiendo de la organización de la empresa, de la relación laboral, de lo que quieran las partes, empleador, trabajador. Algunas empresas podrán adaptarse al 4x3, otras evidentemente que no. Y eso está libre según las partes puedan efectivamente pactarlo. Pero dados los últimos acontecimientos y particularmente la preocupación de las pymes, yo esta semana tengo agenda completa de reuniones con organizaciones de las pymes, espero también reunirme con don Héctor para conversar este tema porque queremos hacerlo en conjunto. Y si es necesario hacer algo mucho más acotado, porque efectivamente, si bien esto está pensado para 1 año después de la pandemia, 1 año después de la prueba, y ahí empieza la gradualidad, no es para empezar a aplicarlo en un contexto de crisis, pero aún así entendemos que las pymes están tan golpeadas que el efecto en las pymes va a ser incluso posterior a la pandemia. Por tanto, me parece muy razonable que, por ejemplo, podamos empezar a aplicar este tipo de medidas con planes pilotos, donde las pymes puedan quedar excluidas en un primer momento o se puedan acoger de manera voluntaria, y que se diputado, está grande y ahí se va ampliando para que aprovechemos el tiempo, y las preguntas no sean tan extensas. Es súper conversable también su postura. Ya voy con Héctor. Héctor, atención, mira esta pregunta que me plantea Sergio Leal. Hay mucha gente interesada con el tema del hashtag alerta. Sepu, buen día, por favor, pregunta, ¿qué pasa con la persona con artículo 22 que trabaja, por ejemplo, por metas y no tiene horario establecido? Esto desde los 4 días solo beneficia a algunos rubros. Gracias por el apoyo, abrazo grande. Gracias, Sergio. Héctor, ¿qué pasa con este tipo de personas, por ejemplo? Mire, yo creo, lo dije al inicio, hay que ver el ambiente que estamos viviendo. Ahora, yo entiendo al diputado Soto, cada uno aquí cuida lo suyo. Obviamente, medidas como estas son bastante populares y va a ser bien recepcionada por gran parte de la población, pero los que tenemos que meternos la mano en el bolsillo y pagar la cuenta somos los que nos tenemos que preocupar. Esto es un minuto muy difícil y en la consulta que hacen recién, ¿qué pasa con los que trabajamos en Meta? Bueno, ¿quién le va a controlar a él la efectividad de la cantidad de horas cuando él tiene que trabajar muchas horas más para poder lograr las metas? Entonces, cuando la OIT recomienda algunas cosas, debe recomendarlas a nivel mundial. Chile no está tan en el contexto mundial, tiene su propia realidad y yo creo que esto hay que mirarlo con bastante respeto. Yo no desconozco que el diputado Soto ha sido muy preocupado de los temas pyme, pero no solo hay que decirlo, sino también hay que hacerlo y esto nos afecta. Y si los trabajadores, yo creo que van a decir, bueno, pues entonces si esto va a ser gradual y de acuerdo a la realidad de la empresa en que trabaja, vamos a tener trabajadores con muchas ventajas y trabajadores con muchas desventajas. Entonces no podemos marcar la diferencia también a ese respecto. Yo creo que hay realidades entre todos. Hay realidades, hay pymes, hay micropymes que lo pueden hacer, hay otras empresas que no lo pueden hacer. A mí me parece que el concepto también de libertad, del decidir, del poder elegir también es importante. Diputado Soto, cuando Héctor plantea que esto puede ser populista, ¿es populista?
¿Es como buscar, es para conseguir algo esta propuesta o no? Yo le escuché a don Héctor popular, es distinto a populista. Okay. Popular puede ser, porque efectivamente ha tenido buena recepción de la ciudadanía, pero cuando nosotros lo planteamos de verdad, de forma seria, de forma responsable, y estamos diciendo que estamos abiertos al diálogo, al acuerdo, a excluir a los que haya que excluir, a empezar por donde se pueda empezar, obviamente que lo que estamos diciendo es que acá hay una ecuación que en Chile está funcionando mal. Jornadas extensas, pocos tiempos de descanso, problemas de salud mental, mala calidad de vida. Esa ecuación en el largo plazo, en el tiempo, simplemente no se sostiene y vamos a tener que enfrentarla, queramos o no. Por lo tanto, empecemos a dar el debate, conversemos con los actores y tratemos de establecer una legislación que ojalá nos deje a todos conformes. De lo contrario, simplemente, lo que va a ocurrir es que el mercado laboral se va a seguir, va a seguir siendo nocivo desde adentro. Y Diputado, déjame preguntarte eso respecto a... Nos va a obligar a hacerlo el día de mañana. A la misma línea de lo que tú dices, por eso que aprovecho este Twitter de Francisco Brito, donde me dice, buen día, esa reducción laboral, ¿para qué área es considerada, me imagino? Considerada. Si estoy equivocado, yo, Pancho, me corriges, ¿ah? Yo trabajo en retail y trabajamos de lunes a lunes y creo que también deberíamos ser considerados. ¿Qué opinión tienes de eso respecto a lo que tú decías, diputado, la cantidad de gente y en qué zonas? ¿Dónde se va a considerar? Bueno, en este caso el retail perfectamente podría estar considerado. De hecho, nos hemos reunido con sindicatos de trabajadores del comercio y están muy contentos con esta iniciativa justamente por las extensas jornadas que ellos hoy día tienen. Obviamente que en ese caso yo creo que podría adecuarse bien a este tipo de jornada. Hay que considerar que las nuevas formas del trabajo en el siglo XXI adoptan distintas formas. Ya no es la jornada rígida, el trabajo, la relación laboral rígida del siglo pasado, sino que la forma de trabajo se han ido adaptando. Piensa en el teletrabajo. Hoy día, si no tuviéramos la herramienta del teletrabajo, seguramente las relaciones laborales en pandemia se hubieran visto muchísimo más complicadas. Hay que incorporar elementos de adaptabilidad que permitan adaptar nuevas formas de la jornada a esas nuevas necesidades que hay en el mundo del trabajo. Héctor, respecto al concepto que yo planteaba... Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo anda? Bienvenido. A lo que yo planteaba, Héctor, ¿la flexibilidad es algo que es relevante para ti? ¿O tú, lisa y llanamente, tienes esta postura de que hoy día es imposible? Si yo te hago pensar, como lo plantea el diputado Soto, tal vez después de un año que esto se pueda construir cuando la pandemia esté más controlada, ¿estás dispuesto a eso o es un no definitivo? Bueno, yo creo que la pandemia nos sorprendió bastante atrasado en muchas cosas. El teletrabajo se venía conversando hace mucho tiempo y también era una cosa digna de considerar y hoy día estuvimos obligados a entrar en esto. También la historia nos dice que antes se trabajaba a trato, por lo tanto el trabajador cumplía con lo que tenía que hacer en muy pocas horas y se iba para su casa y tenía jornadas bastante más cortas porque él dependía de lo que trabajaba. Y más que pensar en las horas de trabajo, yo creo que tenemos que pensar en la productividad. Si no se trata de tener a los trabajadores jornadas extensas, si la productividad no es suficiente, pero en las pymes en general, en el comercio, tiene que estar el negocio abierto tanta cantidad de horas. Ojo, Héctor, que hay también empresarios que son pillini, que te van a decir, bueno, va a trabajar menos, le pago menos. O sea, usted en vez de trabajarme 2, me va a trabajar 1, bueno, yo le voy a bajar su sueldo. Y ese es un tema también relevante, importante. Si se hace una reducción, también hay que pensar en el bolsillo de la gente, me parece a mí. Hashtag alerta, está Raúl Muñoz, me dice, buen día, Cepo, es una irresponsabilidad plantear un tema así en medio de una recesión mundial, producto de una pandemia. ¿Eso lo entiende usted, diputado, o no? Que hoy día, y está la variable también del trabajo hoy para tratar de elevar. Por supuesto, por eso lo estamos planteando para un año con posterioridad a la pandemia y con gradualidad, ¿verdad? Gradualidad que puede efectivamente ser realizada. Mire, cuando países han aplicado reducciones de jornada, por ejemplo, Portugal pasó de 44 a 40 horas en 2 años. República de Corea pasó de 44 a 40 horas en 7 años. Cuando Chile pasó de 48 a 45 horas a la semana en 2005 con el gobierno del presidente Lago, que es un gobierno que terminó muy amistoso con los empresarios por lo demás, también se dijo se va a afectar la productividad, la economía. La verdad que se aplicó en 3 años
y no pasó nada de eso. Muy por el contrario, la economía y la productividad se mantuvo y se mejoró sin duda sustancialmente la calidad de vida de la gente. Y si se hace bien, Rodrigo, Héctor, yo creo que efectivamente esto puede generar un círculo de cosas que sea muy positivo para nuestro Héctor, país. déjame plantearte la última pregunta. José Carrasco me dice, ¿qué ocurre con el mundo público? Servicios, ministerios, Poder Judicial, el Parlamento también, ¿van a reducir su jornada? ¿Tienes algo que ver con eso o te estoy poniendo en aprieto? Si es así, se la traspaso al diputado. No, mira, en realidad nosotros no tenemos empleados públicos, excepto que alguien tenga un servicio por ahí de guardia y tendrá trabajando ahí en la administración. Pero yo creo que lo que tiene que mirar también el diputado y quienes están empujando esta ley, cuál es la participación que las pymes tienen en el mercado. Porque todo depende de las ventas. Si los negocios son buenos, por supuesto que podemos distribuir de mejor manera, pero cuando teníamos hace una década el 22, el 24% de las ventas, antes de la crisis teníamos el 3 y tanto, hoy día debemos andar muy cercanos a los 10. Con suerte, los trabajadores y el dueño de la pyme tienen lo suficiente como para alimentarse o salir de lo más inmediato y pensar en reducir la jornada. Hoy día, aunque digan que se va a aplicar en 4, no sé cuántos años más, o al 5.º año, creo que hoy día no es un tema a discutir. Creemos que hoy día tenemos que preocuparnos cómo salimos adelante, cómo trabajamos más, cómo producimos más y cómo también podemos distribuir mejor. Héctor, le agradezco mucho.